Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante y genial ejercicio donde aprenderemos a calcular la distancia entre dos ciudades cuando un vehículo se desplaza entre ellas con un movimiento rectilíneo uniforme, pero sucediéndose varios eventos que retrasan dicho viaje. Veamos el enunciado del mismo. Un automóvil viaja con velocidad constante desde la ciudad A a la ciudad B. Luego de 3 horas de viaje se detiene en C durante 20 minutos y continúa con un tercio menos de su velocidad original, llegando a B con un retraso de 50 minutos. Se sabe que si se hubiera detenido 10 kilómetros más allá de C, solo se hubiera retrasado 45 minutos. ¿Cuál es la distancia entre las ciudades A y B? ¿Cómo resolvemos esta situación? Vamos a fragmentar el problema porque recuerda que en los problemas de física y matemática se cumple el dicho de que divide y vencerás. Vamos a fragmentarlo y analizar parte por parte. Pero pasemos al primer paso, que es realizar un bosquejo del problema. Se tienen dos ciudades, A y B, separadas cierta distancia, que es justamente la incógnita, lo que se nos pide. ¿Qué distancia separa a estas ciudades? Se nos informa que existe un vehículo que emprende dicho viaje. Vamos a suponer que ese vehículo emprende el viaje con cierta rapidez v, una rapidez o velocidad constante. Si conociéramos el tiempo que el vehículo tarda en ir de la ciudad A a la ciudad B con esa rapidez constante, calcular la distancia entre esas ciudades sería bastante sencillo, ya que justamente como la velocidad es constante, estaríamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Y en un movimiento rectilíneo uniforme se cumple la siguiente fórmula. La distancia es igual a la rapidez o velocidad constante por el tiempo. De tal forma que si este vehículo viajara sin detenerse, tal como lo menciona el enunciado, y sin disminuir jamás su velocidad, sino que mantuviese esta misma rapidez, se lograría obtener la distancia entre las ciudades aplicando esta fórmula, esta que está acá. Observa, simplemente acá diríamos que la distancia que separa las ciudades A y B sería igual a la rapidez con que partió el vehículo, acá, en A, multiplicada por el tiempo que duró el viaje, el tiempo que duró en llegar desde A hasta B. Pero justamente no conocemos cuál es esa rapidez con que viaja el vehículo y tampoco conocemos el tiempo que demora el viaje. Pero se nos proporciona cierta información en el enunciado, la cual vamos a proceder a analizar porque de seguro nos conducirá a conocer estos dos valores fundamentales: el tiempo que demora el viaje y la rapidez con que se mueve nuestro vehículo. La primera información que se nos proporciona es que después de un lapso de tiempo de 3 horas, vamos a llamar a este tiempo T1, el vehículo se detiene, se estaciona, durante un lapso de tiempo de 20 minutos. Y pasados esos 20 minutos, cuando emprende de nuevo su viaje para recorrer la distancia que le falta, que sería la distancia desde C hasta B, lo hace con una velocidad menor, disminuyendo su velocidad, va más lento, y como va más lento, también sufre un retraso durante el viaje. Es decir, si hubiese mantenido esta velocidad, solo se hubiese retrasado 20 minutos. Evidentemente que fue el tiempo que se detuvo. Pero no, él mismo disminuyó su velocidad. Y al disminuir su velocidad, evidentemente se demorará más, porque simplemente va más lento. ¿En cuánto disminuyó su velocidad en este tramo? El enunciado menciona que su velocidad original fue disminuida en 1/3. Esto se escribe así: la velocidad original v menos 1/3 de esa velocidad original. Cuando efectuamos esta operación, se sobreentiende que acá hay un 1, restamos 1 menos 1/3, se obtiene como resultado 2/3 de la velocidad original. Esta es la velocidad que tiene el automóvil cuando emprende de nuevo el viaje, pasados estos 20 minutos. Esta es la rapidez. Esta es la nueva rapidez que permanece constante en este tramo, en el tramo CB. Pero esta rapidez también genera un retraso, tal como ya te mencioné. Pero podemos conocer el tiempo de retraso que genera el hecho de disminuir la velocidad. ¿Lo podemos conocer? Sí. Observa lo siguiente. Vamos a colocar acá análisis de la parada en C. Vamos a analizar más de cerca esta situación. El enunciado menciona que después de haber sucedido estos eventos, son dos eventos. Uno, pararse en C 20 minutos y segundo, disminuir su velocidad. El auto se retrasó 50 minutos para llegar a su destino, para llegar a B. Este fue el retraso total
debido a esos dos eventos. Es decir, que esos 50 minutos perfectamente los podemos dividir así. 20 minutos que duró parado en el camino, duró estacionado, y la diferencia que serían 30 minutos en el cual recorrió la distancia desde C hasta B, pero con la velocidad disminuida, es decir, va más lento. Ahora bien, pon mucha atención a lo que a continuación voy a explicar. Imaginemos por un momento de que este vehículo azul, que viene con cierta rapidez V desde que partió, no disminuye su velocidad, no la disminuye. Vamos a suponer eso por un momento. Entonces demoraría un tiempo, vamos a llamar ese tiempo 2, en recorrer esta distancia. Repito, si no disminuye su velocidad. Y como el movimiento es rectilíneo uniforme, esa distancia, desde C hasta B, sin retraso, la podemos calcular con esta fórmula. Con la fórmula válida en un movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad, que no la disminuyó, por el tiempo en recorrer la misma, que lo hemos llamado T sub 2. Repito, este es el tiempo que hubiese demorado el vehículo si no hubiese disminuido su velocidad. Es decir, sin retraso por haber disminuido su velocidad. Si disminuye su velocidad, acá la tenemos, ahora su velocidad es 2/3 de v, se hubiese demorado ¿cuánto tiempo más? Se hubiese demorado 30 minutos más, acá lo visualizamos, 30 minutos más debido a que disminuyó su velocidad. Por lo tanto, en este caso, con retraso, esa distancia la hubiésemos tenido que calcular así. ¿Cuál es la rapidez del vehículo? 2/3 de la velocidad original porque disminuyó su velocidad. ¿Y qué tiempo demoró? Demoró 30 minutos más debido a que va más lento. Vamos a colocarte acá que esta segunda expresión es con retraso. ¿Con qué tipo de retraso? Con el retraso que causó el hecho de disminuir la velocidad. Vamos a repetir esta información ya que es muy importante. Si el auto no disminuye su velocidad, hubiese demorado un tiempo el cual hemos llamado T sub 2 y que no conocemos. Por el contrario, cuando el auto disminuye su velocidad, entonces se demora este mismo tiempo más 30 minutos. ¿Y por qué 30 minutos? Porque 30 minutos es el retraso que genera el hecho de haber disminuido su velocidad. Muy bien, continuemos. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Esta información encontrada al analizar la primera parada cuando se paró en C y luego continuó su viaje con la velocidad disminuida, nos permitirá conocer el tiempo T sub 2. El tiempo que se hubiese demorado si no disminuye la velocidad. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo podemos conocer ese tiempo? Observa, esta distancia CB, por supuesto, es esta misma distancia CB. Por lo tanto, esta expresión la podemos igualar a esta expresión, ya que las distancias recorridas son las mismas. Así podemos establecer la siguiente relación. La velocidad por T2, que surgió de la primera ecuación, debe ser igual a 2/3 de v por T sub 2 más 30, que surgió de la segunda ecuación. Fija tu atención en esta igualdad. La velocidad está multiplicando en ambos miembros de la igualdad, por lo tanto la podemos simplificar. Y así se obtendría lo siguiente. T sub 2 es igual a 2/3 de T sub 2 más 30. Observa cómo obtenemos una ecuación con una sola incógnita, que es justamente el tiempo T sub 2, que se hubiese demorado el vehículo si no disminuye su velocidad. ¿Podemos despejar de acá T sub 2? Sí, sí podemos. Simplemente vamos a proceder a operar. T sub 2 sería igual a 2/3 por T sub 2 es 2/3 de T sub 2 más 2/3 por 30, se opera así. 2 por 30, 60. 60 entre 3, 20. Luego, este T sub 2 que está positivo, pasa a la izquierda negativo. Quedaría T sub 2 menos 2/3 de T sub 2 es igual a 20. Ahora, al efectuar esta operación, esta que está acá se sobreentiende que hay un 1. 1 menos 2/3 sería 1/3 de T sub 2. Y esto debe ser igual a 20. Y de acá se obtiene el tiempo que hubiese demorado el vehículo en recorrer la distancia CB si no hubiese disminuido su velocidad. 3 por 20 hubiese demorado 60 minutos. Pero por supuesto 60 minutos
es lo mismo que una hora, ¿correcto? Porque una hora tiene 60 minutos. De tal forma que, si el vehículo no hubiese disminuido su velocidad, el tiempo total del viaje, desde la ciudad A hasta la ciudad B, hubiese sido este tiempo 1 de 3 horas, más el tiempo 2, que es una hora. En conclusión, el viaje hubiese durado 4 horas. Y esta información es muy importante porque nos ayudará al resolver nuestro ejercicio. Recuerda lo que te dije al principio del video. Fija tu atención acá en esta zona. Ahora ya conocemos el tiempo total del viaje. El tiempo total del viaje es 4 horas. ¿Qué nos falta conocer para calcular la distancia entre las ciudades? Nos falta conocer la rapidez. ¿A qué rapidez se mueve el vehículo? Para ello vamos a analizar la segunda parada que hace. En pantalla visualizamos la segunda parada en el punto D. Por lo tanto, vamos ahora a analizar análisis de la segunda parada. Se nos menciona que esa segunda parada se encuentra a 10 kilómetros de la primera parada. Esto lo indica el enunciado, que si se hubiera parado 10 kilómetros después de la primera parada. Muy bien, el enunciado también menciona que en esta segunda parada hubo un retraso total de 45 minutos. Observa que este retraso es menor que el primer retraso cuando se paró en C, que era de 50 minutos en total. ¿Por qué? Porque obviamente D está más cerca que B. Por lo tanto, este retraso debe ser menor que este otro retraso, porque C está más lejos que B, por supuesto. Muy bien, cuando el auto se para en D, bajo las mismas condiciones, es decir, se detiene 20 minutos. ¿Y por qué sabemos que son las mismas condiciones? Porque el enunciado menciona, si se hubiese parado 10 kilómetros después, esa frase si se hubiese significa que se paró bajo las mismas condiciones, se detuvo 20 minutos. Y luego disminuyó su velocidad en 1/3. Recuerda que cuando la velocidad original se ve disminuida en 1/3, nos quedan 2/3 de su velocidad, tal como ya lo explicamos. De tal forma que este 45 minutos total de retraso se debe ahora dividir de la siguiente manera. 20 minutos que duró parado, estacionado totalmente, y la diferencia serían 45 menos 20, 25 minutos de retraso. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió este segundo retraso? Porque disminuyó su velocidad. Por ello se sucede este segundo retraso. Vamos a proceder de manera semejante que cuando analizamos la primera parada. Vamos a suponer lo mismo. Es decir, imagina que el vehículo azul hubiese mantenido su misma velocidad, la misma, que no lo hubiese disminuido. Entonces, en recorrer esta distancia desde D hasta B, se hubiese demorado un lapso de tiempo T/3, si no hubiese sufrido retraso. Es decir, si no hubiese disminuido su velocidad, ¿correcto? Por lo tanto, esa distancia desde D hasta B, si no hubiese disminuido su velocidad, hubiese sido su rapidez, que es V, por ese tiempo T/3 que no conocemos. Por el contrario, si disminuye su velocidad, esa misma distancia desde D hasta B se hubiese calculado así. La nueva velocidad constante, que es menor, vale 2/3 de V. Recuerda que este 2/3 de V surgió de que la velocidad original se ve disminuida en 1/3. Vamos a volverlo a colocar acá. V menos 1/3 de V es igual a 2/3 de V. Esto ya lo explicamos cuando efectuamos el primer análisis. ¿Pero qué tiempo hubiese demorado cuando disminuye su velocidad? Hubiese demorado el tiempo T/3, que es el tiempo si no hubiese disminuido su velocidad, más 25 minutos más de retraso. ¿Por qué 25? Porque 25 minutos es el retraso sufrido por el hecho de haber disminuido su velocidad, tal como se visualiza acá, observa. Disminuyó su velocidad. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Ahora bien, ¿qué información nos proporciona este segundo análisis? La siguiente, el tiempo T/3 que hubiese demorado el vehículo si no disminuye su velocidad. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo podemos obtenerlo? De la siguiente manera, evidentemente esta distancia es esta misma. Por lo tanto, esta expresión la podemos igualar a esta expresión. Observa, la velocidad por T/3 es igual a 2/3 de la velocidad por
t sub 3 más 25 minutos de retraso, por el hecho de disminuir su velocidad. Cuando observas esta relación, como la velocidad está multiplicando en ambos lados de la igualdad, la podemos simplificar, de tal forma que se obtiene lo siguiente. T sub 3 es igual a 2/3 de t sub 3 más 25. Esto es lo que se obtiene. Vamos a resolver esta ecuación. Vamos a aprovechar este espacio acá. Se tendría t sub 3 igual. Vamos a aplicar propiedad distributiva. 2/3 por t sub 3. 2/3 de t sub 3 más 2/3 por 25. 2 por 25, 50 tercios. Ahora este 2/3 de t sub 3 que está positivo, vamos a pasarlo a la izquierda, negativo. Quedaría t sub 3 menos 2/3 de t sub 3 igual a 50 tercios. Cuando efectuamos esta operación de términos semejantes, acá hay un 1, se sobreentiende, 1 menos 2/3 quedaría 1/3 de t sub 3, y esto es igual a 50 tercios. Pero como tenemos el mismo denominador en ambos lados de la igualdad, lo podemos simplificar, de tal forma que el tiempo que hubiese demorado el vehículo en recorrer esta nueva distancia desde D hasta B, si no hubiese disminuido su velocidad, sería igual a 50, ¿50 qué? 50 minutos. Este es el tiempo que hubiese demorado. Y de seguro en este momento te preguntarás, pero ¿de qué nos sirve conocer este tiempo? ¿En qué nos ayuda? Observa lo siguiente. En el gráfico se visualizan los dos tiempos calculados, este tiempo que surgió del primer análisis, el cual llamamos t sub 2, y también visualizas el tiempo que acabamos de calcular, este de 50 minutos, el cual hemos llamado t sub 3, que es el tiempo que hubiese demorado el vehículo para ir desde el punto D hasta el punto B si no hubiese disminuido su velocidad. Ahora bien, a la luz de este gráfico, fija tu atención acá en esta zona. Si te pregunto, ¿qué tiempo habrá demorado el vehículo para moverse en este tramo, desde C hasta D? Con su misma velocidad, por supuesto, sin variar su velocidad. ¿Qué tiempo hubiese pasado? Evidentemente, si desde C hasta B demoró 60 minutos y luego desde D hasta B demoró 50 minutos a esa misma velocidad, entonces este recorrido, el tramo CD, lo tuvo que haber hecho justamente en 10 minutos. Por supuesto, la diferencia entre 60 y 50, 60 menos 50, 10 minutos. En 10 minutos, nuestro vehículo recorrió este tramo, el tramo CD, cuya longitud es de 10 kilómetros. Ahora bien, si ya conoces la distancia recorrida y conoces el tiempo en que lo hace, ¿qué puedes obtener? Correcto, puedes obtener la velocidad o rapidez del vehículo, haciendo uso de esta misma fórmula, por supuesto. De acá podemos despejar la velocidad. Por lo tanto, esa velocidad será igual a la distancia dividido entre el tiempo, ya que este tiempo que está multiplicando pasaría dividiendo. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Qué distancia recorrió en ese tramo CD? 10 kilómetros. ¿Y en qué tiempo lo hizo? Lo hizo en 10 minutos. Observa lo importante que fue conocer este tiempo, calcular estos 50 minutos, porque nos permitió conocer cuánto tiempo duró nuestro vehículo en el tramo CD, donde se conoce la distancia, y con estos dos valores conocer su rapidez, que es lo único que nos falta para calcular la distancia entre las ciudades. Recuerda que ya conocemos el tiempo del viaje, 4 horas. Lo único que nos faltaba era la velocidad del vehículo, su rapidez, la cual estamos calculando así. A estas alturas de la resolución del problema, ya puedes ir enlazando el por qué hemos procedido de la manera en que lo hemos hecho. Ahora bien, vamos a proceder a calcular esta velocidad, la rapidez de nuestro vehículo. 10 entre 10 sería igual a 1 kilómetro por minuto. Pero vamos a llevar esta velocidad a kilómetros por hora, para dar la distancia entre las ciudades en kilómetros, como usualmente se hace. ¿Cómo llevamos estos minutos a horas? Muy fácil, observa. Recuerda que en una hora hay 60 minutos. Así, minuto cancela con minuto y nos quedaría 1 por 60, 60. ¿60 qué? Kilómetros por hora.
Esta es la rapidez de nuestro vehículo, la rapidez original. Ahora ya estamos preparados para calcular la distancia entre las ciudades A y B. Esa distancia será la siguiente. La rapidez del vehículo, que es 60 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo que demora el viaje, que ya sabemos que es de 4 horas. Esto será igual a hora cancela con hora, de tal forma que el resultado vendrá dado en kilómetros. ¿Y cuánto es 60 por 4? 60 por 4 es igual a 240 kilómetros. Esta es la distancia que separa las ciudades. 240 kilómetros. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.